Buenos días. En ocasiones se alinean los astros y las y los portavoces de esta Cámara en materia de cultura estamos de acuerdo, a excepción, como siempre, del Gobierno socialista. Lo que estamos asistiendo con el Chao San Martín podríamos definirlo casi de la crónica de una muerte anunciada. Hemos visto la alarma de los científicos. Hemos visto también la voz de alarma de instituciones culturales y científicas de todo orden. Hemos llegado también a dar la voz de alarma en esta Cámara. El Gobierno pretende seguir adelante con un plan que es absolutamente una barbaridad. Me gustaría resaltar una cuestión que se ha comentado, pero que ejemplifica muy bien la barbaridad que se pretende mediante este proyecto. Hormigón armado para reconstruir la plaza del Chao San Martín. Un extremo que el propio consejero niega en esta Cámara haciendo referencia a que no se va a utilizar el hormigón armado, sino un mortero de cal, intentando convencernos o intentando esconder un término que es la realidad. Es que efectivamente es como si decimos que no queremos un refresco de cola porque queremos Coca-Cola. El hormigón armado, el cemento Portland, no es más que un mortero de cal. Esa voluntad por parte de la Consejería de esconder la realidad de este proyecto se vio también el que cuando dicen que cuenta con el visto bueno del Consejo de Patrimonio se les olvida comentar que este proyecto fue puesto a disposición de los miembros del Consejo con menos de 48 horas de antelación, casi 400 páginas de consulta presencial única y exclusivamente en la Consejería. La barbaridad llega a plantear intervenciones como cargarse la plaza pavimentada, que es un ejemplo excepcional del urbanismo romano altomedieval que tenemos la suerte de contar aquí con él en Asturias. Pretende la reconstrucción de ese muro caído que ya nosotros planteamos en la Comisión de Cultura y que también ha hecho referencia el grupo proponente, fruto de un seísmo que dio al traste con uno de los episodios históricos más importantes del propio Chao San Martín, como es precisamente el fin de la ocupación del asentamiento. Además, con esta reconstrucción de la plaza y el levantamiento de ese muro, se da el traste también con otra cuestión importante, y es que se corre un tupido velo sobre el primer seísmo documentado de Asturias. Se propone demoler un tramo de varios metros del escarpe interior del foso excavado a finales de la Edad del Bronce. Todo esto lo que indica es una cuestión clara. Es una cuestión que se ha denunciado en esta Cámara y son las consecuencias de echar al equipo de investigadores del Chao San Martín por las desavenencias con el alcalde. Porque al final de lo que se trata es de eso. Un portavoz anterior ha hecho referencia al equipo de Ángel Villa y es que ahí está la cuestión. Hay un equipo de investigadores que son los que establecen las diacronías del yacimiento y que llevan ejerciendo sus funciones científicas y de investigación en el Chao durante muchos años. Con los problemas, con el alcalde de Grandas de Salime, lo que ocurre es que este equipo de investigación acaba expulsado no solo del yacimiento, sino también prácticamente de la propia consejería. Y lo que supone es que cuando se pretende una intervención en el Chao San Martín, en vez de contar con el criterio científico de los propios investigadores, se llama a unos arquitectos que evidentemente sabrán mucho de arquitectura, pero que están olvidando el criterio arqueológico, que es el que tiene que guiar y definir las actuaciones en un yacimiento que, si se llama arqueológico, digo yo que por algo será. Hemos denunciado, como decía, los desmanes del señor Eustaquio Revilla. Hemos denunciado también cómo la Consejería deja caducar un expediente sancionador a esta persona, aprovechando un cambio en los técnicos de la Consejería, que lo que sirve es para que esta persona salga una vez más absolutamente impune de las absolutas barbaridades que en cualquier otro lugar no se permitirían, pero que se están permitiendo en Grandas de Salime, y a lo que nos atenemos ahora, con lo que nos encontramos y lo que tenemos que enfrentar es dos proyectos de intervención, uno de los cuales no cuenta con el informe arqueológico ni del equipo de investigadores ni de ningún otro tipo. Lo que alega la Consejería a día de hoy es que lo van a hacer a posteriori. La pregunta de nuestro grupo parlamentario es ¿cómo se puede hacer el informe arqueológico, que es quien tiene que guiar las intervenciones en el yacimiento con posterioridad a las intervenciones? Es hacer el tejado antes que la casa. No nos vale un informe arqueológico que diga cómo se tiene que implementar la intervención arquitectónica, porque es el mundo al revés. Primero se tienen que ver cuáles son las necesidades científicas de conservación, de investigación, de difusión y de puesta en valor del yacimiento, y después plantear qué intervenciones de carácter restaurador tienen que llevarse a cabo.
Lo contrario, que es lo que está planteando la Consejería, es una absoluta barbaridad que contradice toda la normativa internacional en materia de restauración monumental, de restauración del patrimonio, de conservación del patrimonio, y desde luego nuestro grupo parlamentario va a seguir luchando porque este proyecto se paralice y se pueda llevar a buen puerto. Una intervención, por supuesto, muy necesaria, pero que tiene que partir, como otro grupo ha dicho, también del criterio científico y no de las pugnas políticas con el señor alcalde de Grandas de Salime a la cabeza. No compartimos, desde luego, un furor edilicio en un yacimiento arquitectónico de primer orden como es el Chao San Martín y, desde luego, me atengo también a las palabras de la portavoz del grupo proponente. Nuestro grupo parlamentario Podemos Asturias, en este caso, como muchos otros, se pone a disposición de las autoridades científicas, que son quienes saben, en este caso, como muchos otros, cómo se tienen que hacer las cosas. El criterio técnico tiene que prevalecer sobre la voluntad política y no podemos permitir que tanto la Consejería como el alcalde de Grandas de Salime cometan lo que es un absoluto atropello contra el patrimonio cultural de nuestra tierra y, por tanto, contra Asturias.